Hace miles de años, un rey desapareció durante 40 días, y cuando regresó, afirmó haber estado dentro de la Tierra. Un relato que ha dejado a generaciones de investigadores y curiosos con más preguntas que respuestas. ¿Qué crees que podría haber pasado con este rey sumerio durante esos 40 días? Comparte tus teorías en los comentarios, porque en este viaje de descubrimiento, tu perspectiva es invaluable. En el corazón de la civilización sumeria, una de las culturas más antiguas y misteriosas de la humanidad, se encuentra la historia de este enigmático monarca. La civilización sumeria, conocida por sus contribuciones a la escritura, la astronomía y gobernanza, nos ha dejado un legado de textos y artefactos que siguen fascinando a los historiadores y a los entusiastas de la historia. Pero la desaparición de este rey, y su posterior regreso con un relato del interior de la Tierra, es uno de los misterios más intrigantes que ha surgido de esta civilización. El rey sumerio en cuestión es una figura histórica que, aunque no está ampliamente documentada en los anales de la historia convencional, ha sido objeto de estudio y especulación por parte de muchos investigadores. Su desaparición, que ocurrió en un momento de gran turbulencia en la región, ha sido atribuida a diversas causas, desde motivos políticos hasta eventos sobrenaturales. Sin embargo, lo que realmente captura nuestra imaginación es lo que sucedió durante esos 40 días, y el relato que trajo consigo al regresar. Los 40 días de ausencia del rey sumerio han generado innumerables teorías y especulaciones. Algunos creen que pudo haber sido secuestrado por fuerzas políticas rivales, mientras que otros sugieren que podría haber experimentado algún tipo de viaje espiritual o iniciático. Pero, ¿qué hay de su afirmación de haber estado dentro de la Tierra? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos, y que ha llevado a algunos a explorar teorías alternativas sobre la estructura y la naturaleza de nuestro planeta. Más allá de las teorías y especulaciones, es importante considerar las evidencias y hallazgos que podrían estar relacionados con la desaparición del rey sumerio. Aunque la documentación histórica es limitada, existen textos antiguos y artefactos que podrían ofrecer algunas pistas sobre lo que realmente sucedió. Por ejemplo, algunos textos sumerios describen la existencia de túneles y pasillos subterráneos que conectan diferentes partes de la región, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el rey podría haber utilizado estos pasillos para viajar al interior de la Tierra. Pero, ¿qué hay de la afirmación del rey sumerio de haber estado dentro de la Tierra? ¿Qué podría haber visto o experimentado durante su viaje? Estas son preguntas que siguen sin respuesta, y que han generado un gran debate y especulación entre los investigadores y los entusiastas de la historia. Algunos creen que el rey podría haber descubierto algún tipo de civilización subterránea, o que podría haber experimentado algún tipo de fenómeno natural o sobrenatural. Otros sugieren que su relato podría ser simplemente una metáfora o una alegoría, destinada a transmitir algún tipo de mensaje o enseñanza. En este punto, es importante reflexionar sobre las implicaciones de la historia del rey sumerio y su viaje al interior de la Tierra. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la historia y del mundo que nos rodea? ¿Qué tipo de secretos o misterios podría estar escondido bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? Estas son preguntas que siguen sin respuesta, pero que invitan a seguir explorando y descubriendo. Si esto te está abriendo los ojos a nuevas posibilidades y te está haciendo cuestionar todo lo que creías saber, suscríbete a nuestro canal, porque en los próximos capítulos, seguiremos profundizando en este misterio y explorando más enigmas y secretos de la historia. ¿Qué piensas tú sobre la historia del rey sumerio y su viaje al interior de la Tierra? Déjamelo en los comentarios, porque tu perspectiva es fundamental para seguir avanzando en esta búsqueda de la verdad. La idea de una civilización subterránea es fascinante, y ha generado un gran debate entre los investigadores y los entusiastas de la historia. Pero, ¿qué hay de la afirmación del rey sumerio de haber visto cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia actual? Algunos creen que su relato podría ser una descripción de fenómenos naturales que no eran comprendidos en su época, mientras que otros sugieren que podría ser una prueba de la existencia de tecnologías avanzadas en el pasado. Tecnologías que podrían haber sido utilizadas para construir estructuras subterráneas o para viajar a través de la Tierra. Es importante destacar que la historia del rey sumerio no es el único relato de viajes al interior de la Tierra que se encuentra en la literatura antigua, ya que existen otras historias y leyendas que describen la existencia de túneles y pasillos subterráneos que conectan diferentes partes del mundo, y que podrían haber sido utilizados por civilizaciones antiguas para viajar y comerciar. Y es aquí donde nos encontramos con una de las preguntas más intrigantes de la historia: ¿qué hay debajo de nuestros pies?
¿Qué secretos o misterios podría estar escondido en la oscuridad de la Tierra? Estas son preguntas que siguen sin respuesta, pero que invitan a seguir explorando y descubriendo. Y es aquí donde tú, espectador, puedes unirte a esta búsqueda de la verdad, compartiendo tus propias teorías y especulaciones en los comentarios, y suscribiéndote a nuestro canal para más contenido sobre misterios y enigmas de la historia. Pero volviendo a la historia del rey sumerio, es importante destacar que su relato no solo describe la existencia de una civilización subterránea, sino que también describe la existencia de seres y criaturas que no son conocidos por la ciencia actual, seres que podrían haber sido considerados como dioses o como seres sobrenaturales en la época del rey sumerio. Y esto nos lleva a una de las preguntas más fascinantes de la historia: ¿qué hay detrás de las leyendas y mitos de las civilizaciones antiguas? ¿Qué verdad o realidad podrían estar escondiendo? Estas son preguntas que siguen sin respuesta, pero que invitan a seguir explorando y descubriendo. Y es aquí donde la historia del rey sumerio se convierte en un verdadero enigma. Un enigma que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre la historia y el mundo que nos rodea. Y es aquí donde nos encontramos con una de las teorías más fascinantes que se han propuesto para explicar la historia del rey sumerio. La teoría de que su relato podría ser una descripción de un viaje a través de la Tierra. Un viaje que lo llevó a descubrir secretos y misterios que no son conocidos por la ciencia actual, y que podrían estar relacionados con la existencia de una civilización subterránea, o con la existencia de tecnologías avanzadas en el pasado, tecnologías que podrían haber sido utilizadas para construir estructuras subterráneas o para viajar a través de la Tierra. Y esto nos lleva a una de las preguntas más intrigantes de la historia: ¿qué hay detrás de las leyendas y mitos de las civilizaciones antiguas? ¿Qué verdad o realidad podrían estar escondiendo? Estas son preguntas que siguen sin respuesta, pero que invitan a seguir explorando y descubriendo. Y es aquí donde la historia del rey sumerio se convierte en un verdadero enigma. Un enigma que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre la historia y el mundo que nos rodea. Así que, ¿qué piensas tú sobre la historia del rey sumerio y su viaje al interior de la Tierra? ¿Crees que su relato es una descripción de un viaje real, o que es simplemente una metáfora o una alegoría? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre misterios y enigmas de la historia, porque en los próximos capítulos seguiremos profundizando en este misterio y explorando más enigmas y secretos de la historia, y quién sabe, tal vez descubramos algo que cambie nuestra comprensión del mundo y de la historia para siempre, algo que nos haga cuestionar todo lo que creemos saber y que nos lleve a una nueva perspectiva sobre el pasado y el presente. Y es aquí donde tú, espectador, puedes unirte a esta búsqueda de la verdad, compartiendo tus propias teorías y especulaciones, y ayudándonos a descubrir los secretos y misterios que se esconden detrás de las leyendas y mitos de las civilizaciones antiguas. Y mientras la noche cae sobre los antiguos templos de Ur, la sombra del misterio se alarga, recordándonos que cada fragmento de arcilla, cada línea tallada, es una pista que aguarda ser descifrada. En los tablones de arcilla recién excavados en la zona de la llanura de los ríos Tigris y Éufrates, los jeroglíficos que describen la partida del rey aparecen acompañados de símbolos que, según algunos expertos, podrían representar una puerta subterránea, un portal que se abre bajo la superficie de la tierra. Estos símbolos, que combinan imágenes de serpientes enroscadas y círculos concéntricos, han sido interpretados tradicionalmente como meros motivos decorativos, pero la corriente alternativa los lee como una representación críptica del acceso a los reinos ocultos bajo la corteza terrestre. Si nos sumergimos en los textos sagrados de la epopeya de Gilgamesh, encontramos una breve mención a una caverna de los dioses, un lugar donde los inmortales se retiraban para observar el flujo del tiempo desde las profundidades. Algunos investigadores sostienen que esa referencia no es metafórica, sino una alusión directa a una civilización subterránea que coexistió con los primeros asentamientos sumerios. Podría ser que el rey, antes de su desaparición, haya sido guiado por un sacerdote conocedor de los pasajes ocultos, y que su travesía de 40 días haya sido en realidad una inmersión en ese mundo subterráneo. Los arqueólogos que han trabajado en los túneles de la antigua ciudad de Eridu hablan de una anomalía geológica, una zona de roca que, según los registros sísmicos, muestra una densidad inusualmente baja, como si estuviera compuesta de materiales más ligeros que la corteza habitual. En aquel mismo sitio, se hallaron fragmentos de cerámica que no concuerdan con los estilos convencionales de la época, presentan una vitrificación que sugiere una exposición a temperaturas extremadamente altas, algo que no sería posible en una simple hoguera al aire libre.
Estas piezas, al ser analizadas bajo microscopios electrónicos, revelan trazas de minerales que solo se forman bajo presiones que, según la ciencia moderna, solo podrían existir a profundidades donde la temperatura del núcleo terrestre se hace presente. La hipótesis más audaz propone que los sumerios, bajo la dirección del rey desaparecido, poseían conocimientos de ingeniería que les permitían perforar la Tierra hasta alcanzar cámaras subterráneas, donde la energía geotérmica era aprovechada para forjar objetos de brillo casi sobrenatural. En el discurso que el rey pronunció a su regreso, sus palabras resonaron con una mezcla de asombro y terror. Describió un cielo invertido, un firmamento de luz tenue que se extendía sobre un océano de vapor. Habló de gigantescas columnas de piedra que se alzaban como árboles petrificados, y de una civilización que habitaba en vastas ciudades talladas en la roca, con arquitectura que rivalizaba con los zigurates más imponentes. Según sus relatos, los habitantes de ese mundo subterráneo poseían una ciencia que les permitía manipular la energía del planeta, creando luz sin fuego y moviendo masas de piedra con el mero pensamiento. La descripción suena a ciencia ficción, pero la coincidencia con los relatos de otras culturas antiguas, como los mitos griegos de los Hesperios y los relatos hindúes de los Naga, sugiere una posible transmisión de una tradición oral que atraviesa milenios y continentes. Los escépticos, por su parte, señalan que la tradición oral sumeria está plagada de simbolismo y que muchas de sus narraciones pueden ser interpretadas como metáforas de procesos internos, como la muerte y el renacimiento del rey en el ciclo agrícola. Desde esa perspectiva, el viaje al interior de la Tierra sería una alegoría del descenso al inframundo, una prueba de la divinidad del monarca que, al regresar, se convierte en un renovado intermediario entre los dioses y su pueblo. Esta visión, sin embargo, no logra explicar la consistencia de los detalles técnicos que aparecen en los tablones de arcilla, la mención exacta de camino de piedra pulida, de fuentes de fuego eterno y de cámaras donde el tiempo se detiene. ¿Acaso los escribas sumerios, tan minuciosos en sus registros astronómicos, pudieron haber inventado tal precisión sin una base real? Para intentar reconciliar ambas posturas, algunos estudiosos proponen una teoría híbrida. El rey, antes de su desaparición, habría sido parte de una élite que había accedido a conocimientos secretos transmitidos por una comunidad subterránea que, a diferencia de los mitos tradicionales, no era divina sino tecnológica. Esa comunidad, según la hipótesis, habría habitado en cavernas gigantes bajo el desierto de Mesopotamia, empleando fuentes de energía geotérmica para crear una civilización avanzada que operaba bajo la superficie. El rey, al ser iniciado en esos misterios, habría desaparecido durante 40 noches para someterse a un rito de iniciación que implicaba una inmersión física y simbólica en ese mundo oculto. Al regresar, sus relatos habrían sido una mezcla de experiencia directa y de la cosmovisión sumeria, por lo que la narración resultó ser a la vez literal y metafórica. La evidencia más intrigante proviene de un hallazgo reciente en la zona de la antigua ciudad de Nippur, donde un grupo de arqueólogos descubrió una cámara subterránea sellada con una puerta de piedra tallada que mostraba un relieve de un rey coronado sosteniendo un cetro que se asemeja a una antorcha sin llama. La cámara contenía una serie de tabletas que, según los primeros análisis, describen un código del corazón, una serie de instrucciones para sincronizar los latidos del corazón humano con los pulsos de energía que emanan del núcleo terrestre. Si bien la autenticidad de estas tabletas está aún bajo debate, su existencia refuerza la idea de que los sumerios pudieron haber poseído un conocimiento profundo de la interacción entre la biología humana y los fenómenos geológicos. Este descubrimiento nos lleva a la siguiente pregunta esencial: ¿qué implicaciones tendría para la historia de la humanidad el reconocimiento de que una civilización tan antigua como la Sumeria había explorado, comprendido e incluso habitado partes del interior de la Tierra? La respuesta, como siempre ocurre con los enigmas más profundos, no es sencilla. Por un lado, la aceptación de una tecnología avanzada en la antigüedad desestabilizaría los paradigmas académicos que sitúan el desarrollo tecnológico en una línea lineal que culmina en la revolución industrial. Por otro, abriría la puerta a la posibilidad de que existan otros vestigios, otros manuscritos perdidos, que podrían revelar una red de conocimientos subterráneos que se extendieron por todo el antiguo Oriente Próximo. Al considerar la magnitud del posible impacto, no podemos pasar por alto la interacción entre la ciencia moderna y las teorías de la Tierra hueca que, aunque relegadas al margen de la ciencia convencional, han persistido en la cultura popular. Desde los relatos de viajeros del siglo XVII que afirmaban haber encontrado entradas a cavernas infinitas bajo los continentes,
hasta las modernas especulaciones de geólogos que detectan anomalías gravitacionales en ciertas regiones, el concepto de un mundo subterráneo ha sido una constante fascinante. En este contexto, el relato del rey sumerio se convierte en una pieza crucial que podría servir de puente entre la mitología antigua y la ciencia contemporánea, un punto de convergencia donde la historia prohibida y los misterios sin resolver se encuentran. Sin embargo, la comunidad académica aún se muestra reticente a aceptar estas hipótesis sin pruebas concluyentes. Los críticos argumentan que la interpretación de los símbolos y la traducción de los textos pueden estar sesgadas por la expectativa de descubrir algo extraordinario. Señalan que el método científico exige replicabilidad y evidencia tangible, y que hasta ahora no se ha encontrado un acceso directo a los supuestos túneles subterráneos descritos por los antiguos escribas. Aún así, la ausencia de pruebas definitivas no niega la existencia de indicios que, acumulados, forman un mosaico que sugiere una verdad más compleja de lo que la narrativa oficial ha permitido. En este punto, la cuestión central que debemos plantearnos es, ¿estamos frente a un caso de historia perdida, de un capítulo suprimido deliberadamente por los poderosos de la época, o simplemente a un mito que ha evolucionado a lo largo de milenios, alimentándose de la imaginación humana? La respuesta podría radicar en la combinación de ambas posibilidades. Tal vez los reyes sumerios, conscientes de la sensibilidad de sus descubrimientos, decidieron ocultar deliberadamente sus conocimientos bajo el velo del mito, para protegerlos de invasores o de aquellos que podrían utilizarlos para fines destructivos. O, alternativamente, la humanidad podría haber sido víctima de una amnesia colectiva, una pérdida de memoria que se ha perpetuado a través de la destrucción de archivos y la erosión de la tradición oral. De cualquier forma, el llamado a la investigación sigue vigente. Cada fragmento de arcilla, cada relieve tallado, cada anomalía geológica, constituye una pista que merece ser estudiada con rigor y con la mente abierta a posibilidades que trascienden los límites convencionales. La búsqueda del rey sumerio desaparecido, de su viaje al interior de la Tierra, no es solo una excursión hacia un pasado remoto, es una invitación a cuestionar nuestras certezas sobre la evolución de la civilización humana y sobre los secretos que el planeta podría estar guardando bajo su superficie. Así, mientras la luz del amanecer se filtra a través de los muros de los antiguos templos, te invito a reflexionar sobre lo que hemos explorado. ¿Qué piensas tú, espectador, de la posibilidad de que una civilización tan antigua haya dominado tecnologías que solo hoy comenzamos a comprender? ¿Crees que los relatos del rey sumerio son una crónica literal de un viaje real, o una poderosa alegoría que encierra verdades simbólicas sobre la condición humana? Deja tus ideas en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece este debate colectivo. Si este tema ha despertado tu curiosidad, compártelo con quienes también buscan respuestas más allá de lo evidente. Y, por supuesto, si deseas seguir acompañándonos en el descubrimiento de misterios sin resolver, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás los próximos episodios donde desentrañaremos más secretos antiguos, exploraremos otras civilizaciones perdidas y, quién sabe, tal vez logremos arrojar luz sobre los enigmas de la humanidad que nos rodean. Porque al final, la historia no es solo un registro de hechos, sino un espejo que refleja nuestras preguntas más profundas. Y tal vez, al seguir investigando, descubramos que la línea que separa mito y realidad es mucho más difusa de lo que jamás imaginamos. Continúa con nosotros este viaje, porque el próximo capítulo podría revelar la llave que abra la puerta al mundo subterráneo que tanto ha fascinado a soñadores, científicos y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos.